Vamos a comenzar la enseñanza de hoy. Hoy vamos a enseñar acerca de la dureza emocional. Hay personas, por ejemplo, que emocionalmente están anestesiados, no expresan sus emociones. Todo se lo guardan. Inclusive cuando uno ministra los matrimonios, una de las quejas más frecuentes de las esposas es que los esposos no le expresan sus emociones. No hablan con ella, no le dicen te amo, no sacan lo que tiene en su corazón. Y eso, cuando uno lo ve en la práctica y en la Biblia, tiene que ver mucho con las cosas que nosotros traemos de la crianza, con las heridas emocionales, con las experiencias que nosotros hemos pasado en la vida. Como dice la Biblia, Cristo vino a sanar las heridas emocionales, no solamente físicas, sino las heridas emocionales también. Inclusive la Biblia habla acerca de cómo nosotros podemos enfrentar eso, cómo Dios nos puede ayudar a sobrepasar esa parte. Y para no perder más tiempo, vamos a ver a la Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Mire lo que dice. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí la Biblia está enseñando que hay personas que las palabras que ellos dicen a otras personas son como si fueran heridas causadas con espada. Aquí está hablando de dos clases de heridas. Está hablando de una herida que es emocional, es interna, no es física, viene a través de la palabra, de la ofensa, de palabras hirientes, y está hablando a otro tipo de herida que es herida física. Ambas producen dolor a la persona, tanto la herida física como la herida emocional. Y es más, si uno lo ve en la práctica, por lo general las heridas emocionales son más dolorosas que las heridas físicas, porque las heridas físicas uno lo puede resolver más rápido. Aunque te corten el brazo y te quedes sin brazo, eventualmente ese dolor desaparece. De hecho, cuando nosotros estamos heridos físicamente, nos llaman 911, vienen personas a auxiliarte con la herida física. Pero cuando se trata de heridas emocionales, tú no puedes llamar al 911. No hay ayuda para eso. Entonces, ambas son heridas, ambas son dolorosas. Las heridas emocionales muchas veces son mucho más dolorosas, permanecen mucho más en nuestras vidas y tienen un efecto mayor y más largo, más prolongado que las heridas físicas. Sobre todo cuando vienen de personas que uno ama más. Ahora, cuando las personas están expuestas constantemente al abuso verbal, al abuso físico, al abuso sexual, eventualmente lo que ocurre es que las personas se van haciendo insensibles emocionalmente. ¿Usted no ha oído la persona que dice, este tiene un callo en su corazón? Un corazón endurecido le llama la Biblia. Ahora, a esa insensibilidad emocional también se le conoce como dureza emocional. Cuando una persona tiene su corazón endurecido, usted lo ve que no lloran con frecuencia. Recuérdese que el lloro en realidad es una expresión de lo que tú tienes adentro. Es una manifestación, sea del dolor o del gozo que tiene adentro de ti. Inclusive yo no sé si usted ha visto testimonios de personas que vienen a Cristo. Son personas que lo abusaron mucho verbalmente o de cualquier otra manera y están endurecidos. Y cuando vienen a Cristo ya no aguantan más. Y usted lo ve que comienzan a llorar. Personas que no lloraban nunca y se pasan ahora llorando. Sacan todo lo que tienen dentro de ellos. Es como si le quitara la tapa a la botella de vino o de champán que está lleno de gas y es como si quisieran reventar. Cuando uno está así, de alguna manera las emociones se tienen que manifestar. Por ejemplo, las personas con mucha ira le afecta el cuerpo. La Biblia dice que la parte emocional afecta el cuerpo. La Biblia dice que el corazón alegre hermosa el rostro. Dice que el corazón triste seca los huesos. Todo el mundo necesita que lo afirme, que lo levante, que lo reconozca. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos una palabra de aliento que nos motive a seguir. Y usted ve que esas personas que están así no se conmueven fácilmente.
Puede estar enfrentando una muerte repentina de alguien. Todo el mundo está llorando, ellos no están llorando. Y en cierta manera, cuando uno lo analiza, muchas veces lo que ocurre es que siempre quieren estar en control de sus emociones. Están, en cierta manera, aguantando las emociones. Dios nos hizo con emociones. Pero las experiencias pasadas, sobre todo en la niñez, el estar expuesto siempre al constante abuso verbal, físico, sexual o lo que sea, endurece el corazón. Pero cuando uno lo ve, por ejemplo, en profesiones, en trabajos, se da cuenta que lo mismo ocurre. En la medida que uno está constantemente expuesto a ciertas cosas, el corazón se va endureciendo. Mira un ejemplo, el médico. Los médicos eventualmente se acostumbran porque ellos están expuestos a ver lo que están viendo. ¿Qué están viendo? Están viendo personas que lo acuchillaron, personas que lo mataron a balazo, gente con cáncer que están reventando. Inclusive cuando hablan con los familiares que se muere alguien, ya lo hacen mecánicamente. Están tan expuestos que ya al ver una persona con un cáncer que se le está reventando o ver lepra, no le afecta mucho. Probablemente le afecta en el inicio, pero después se acostumbra. Otro ejemplo, el soldado. El problema al inicio, lo que más afecta es cuando ellos tienen que enfrentarse a alguien la primera vez y matarlo. Pero eventualmente se acostumbran. Después le pasan por al lado los muertos, no le afectan. Ya están acostumbrados a eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo que estamos hablando. En la medida que uno se expone a ese tipo de cosas, eventualmente el corazón se le va endureciendo con relación a eso. En otras palabras, yo estoy tratando de probar que en cierta forma, de una u otra manera, las personas se van adaptando a aquello a lo que está siempre regularmente expuesto. Yo digo que es un mecanismo de defensa que usamos las personas para protegernos del dolor emocional. Eso es lo que yo digo, y esa es mi opinión. ¿Usted no ve cómo es en los pies? Si tú buscas un zapato que te queda apretado, que está causando roce, que no ajusta naturalmente con el pie, eventualmente en esa parte que está rozando el mismo pie o la misma piel, desarrolla una parte dura. Esa piel que es sensible, eventualmente se va poniendo fuerte. Fuerte es un callo. ¿Para qué? Para proteger el pie de ese roce, para que no le cause daño. Ahora, la pregunta es, ¿cómo una persona puede lidiar con eso? ¿Cómo puede la persona volver a adquirir esa sensibilidad que anteriormente tenía que ahora no tiene? Ya dijimos cuál es el problema, cómo puede venir ese problema, pero ¿qué dice la Biblia de cómo nosotros podemos volver a restaurar ese corazón que está endurecido, hacerle un corazón sensible? Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 36, 25, 26. Esta es una promesa de Dios para las personas que tienen el corazón endurecido. Dice, esparciré sobre vosotros. ¿Quién va a esparcir? No Ezequiel, es Dios. Él está hablando por Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Vamos a analizar esa primera parte. Número uno, cuando uno ve esta parte bíblica, evidentemente que esta profecía tiene que ver para un tiempo futuro. Y ese tiempo es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Cómo sé yo que es para un tiempo futuro, que es para nosotros? Porque dice, esparciré. Está hablando del futuro. Número dos, las cosas que expresan aquí tienen que ver con el Mesías, Cristo Jesús, cuando viniera. Y nosotros lo estamos experimentando ahora porque el contenido de esta palabra profética es realmente lo que pasa al creyente en Cristo. Dice aquí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras iniquidades. Pregunta, ¿de qué está hablando? Lo que está diciendo aquí es yo te voy a limpiar de todo pecado, de toda maldad. En otras palabras, yo te voy a limpiar, te voy a lavar. Pregunta, ¿con qué te puedes lavar de tu maldad? Dice la Biblia que lo que te limpia es la palabra de Dios. Te va limpiando, cambiando tu corazón, limpiando de tu pecado, de tu maldad, de las cosas que tú haces. Te va cambiando de adentro para afuera. Versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
corazón nuevo. Aquí corazón no se refiere a que te va a hacer un trasplante del corazón físico. Aquí está hablando de las emociones. Voy a hacer algo nuevo dentro de ti, es lo que está diciendo. Daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cómo va a poner Dios un espíritu dentro de una persona? La Biblia enseña que cuando uno viene a Cristo, nacemos de nuevo. A eso es que se refiere. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, el espíritu nace de nuevo, para poder percibir las cosas que son espirituales. Y sigue diciendo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pregunta, ¿a qué se refiere aquí? Carne aquí se refiere a tu cuerpo. ¿A qué se refiere un corazón de piedra? A las emociones endurecidas. Aquí lo que está hablando es, yo voy a quitar de ti esa parte emocionalmente endurecida y te voy a dar un corazón de carne, un corazón sensible. Dios está prometiendo que las emociones insensibles la va a convertir en sensible. Por eso habla de un corazón de piedra a un corazón de carne. Ahora, las personas con el corazón endurecido, de alguna manera va a tener que darle salida a ese dolor. De alguna manera hay que lidiar con eso. ¿Por qué? Porque por eso usted ve personas que están deprimidos, porque están aguantando sus emociones. No le da salida a eso que tiene y es acumulando. De alguna manera se va a expresar lo que está dentro del corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, evidentemente, aquí en Ezequiel 36, 25, 26, está hablando de que Dios puede sanar esa situación. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Ahora, en la generalidad de los casos, aunque Dios tiene promesa para sanar nuestros corazones, siempre hay un proceso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia ahí? Lo que está diciendo, que Dios que comenzó la obra en el creyente, en el seguidor de Jesucristo, el que la comenzó la va a completar. Eso es lo que está diciendo. Lo que está hablando de que es de proceso. Comienza y progresivamente va avanzando. Siempre hay un proceso, si se da cuenta, en la mayoría de los casos. No significa que Dios no lo puede hacer en ese instante cuando ora por ti. Ahora, mire la manera en que nosotros podemos recibir esa promesa. ¿Cómo lo hacemos en la manera práctica? Yo digo que en este caminar, en cierta manera, uno tiene que morir a lo viejo y comenzar a practicar lo nuevo. ¿A qué me refiero? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, de modo que si alguno es creyente en Cristo, seguidor de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí dice que para el creyente en Cristo, las cosas van a cambiar. Lo viejo, Dios lo hace nuevo a través del Espíritu de Dios, del poder de Dios en las personas. Aquel que se deja, porque tiene una voluntad. Si el problema que tú tienes, y estamos hablando de las emociones endurecidas, es dice la Biblia aquí, que para el que esté en Cristo, esas cosas viejas que tú traes, Dios la puede cambiar en cosas nuevas. Ahora, número 1, sabemos que en Cristo nosotros podemos lograr eso. Número 2, la Biblia enseña que la Biblia, la palabra de Dios, cambia a las personas. Y lo cambia de una manera sobrenatural. Porque la Biblia no es cualquier libro. En la Biblia hay poder, en la palabra de Dios, se puede demostrar. Cualquier revista, la revista People, la revista Vanidades, el New York Times, el periódico, tú te puedes pasar la vida entera leyendo eso, pero eso no cambia tu corazón. Pero cuando uno ve la Biblia, en la medida que tú vas leyendo, te va convirtiendo, te va cambiando tu vida, hace un efecto en ti. No solamente en el área espiritual, en el área emocional también. Y uno lo puede comprobar en la práctica. Tú comienzas a leer la Biblia y te vas a dar cuenta que hay algo que produce de una manera sobrenatural en las personas. Para soportar eso, bíblicamente, mire lo que dice Jeremías 23 a 29. Jeremías es también un profeta, Dios hablando por Jeremías. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe qué está diciendo aquí Dios a través de ese profeta? Que la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios.
Es como un martillo que quebranta la piedra. ¿De qué está hablando? La piedra que representa el corazón de las personas, el corazón endurecido. El martillo que representa la palabra. Esta palabra quebranta el corazón endurecido. Por duro que sea la piedra, el martillo es más fuerte. No importa el tiempo que tarde y por dura que sea la piedra, el martillo dándole todo el tiempo, al final va a terminar derrumbando esa dureza. Tarde o temprano, no importa el tiempo que se tome el martillo, si tú sigues dándole a esa piedra, eventualmente ese martillo va a quebrantar la piedra. Ahora, ¿qué está enseñando la Biblia ahí? Que la palabra, eventualmente, en ese corazón endurecido que tú tienes, la palabra va a tener un efecto en ti. Porque dice la Biblia que la palabra es como un espejo. Yo siempre utilizo este ejemplo. Si tú estás adulterando, tú vas a la Biblia o alguien está predicando y está diciendo que el adulterio es malo, que no abandones a la mujer de tu juventud, esa palabra te afecta a ti. Porque tú estás callado, tú no has dicho nada, tú estás casado con tu esposa ahí sentado al lado, pero esa palabra tiene un efecto en ti. Te va a dar un martillazo cuando tú la enfrentes. Porque la palabra misma te está diciendo, tú estás mal. Eso que tú estás haciendo no está bien, te está confrontando. Cuando tú lees la palabra y dice, ¿acaso no sabéis que el espíritu de amargura contamina al otro? Eso te enfrenta a ti. ¿Por qué? Porque ella misma te está recordando el problema que tú tienes. Entonces tú dices, esa es la razón por la cual los hijos míos están enojados siempre, porque en cierta manera yo lo estoy contaminando. Entonces, esta Biblia es el martillo. Ella poco a poco, por duro que tú seas, te va a ir cambiando, te va derribando esa dureza emocional, te va dando un corazón sensible. Ahora, mire lo que dice Romanos 12:2, dice, no imiten la conducta ni la costumbre de este mundo, esta es la Nueva Traducción Viviente, más bien deje que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Pregunta, aquí dice, no te lleve de este mundo, que es pecaminoso, que te va a llevar a lo malo, que no hay nada bueno en él, sino deja más bien que Dios te transforme en persona nueva. ¿Te transforme cómo? Cambiándote la manera de pensar. Porque la Biblia dice como el hombre piensa, así es. En la manera que tú piensas, así es como tú vas a actuar. Pregunta, ¿y cómo va a ocurrir ese cambio entonces? Tú tienes una voluntad para leer la Biblia, para recibir lo que Dios tiene. Si tú no la lees, no va a haber cambio. No te va a cambiar la manera de pensar. Si tú no la lees, este martillo no va a derribar lo que tú tienes. La Biblia dice que uno tiene que oír y hacer. Tú tienes que oírla y hacer lo que te dice, porque ahí es que va a tener un efecto en uno. Si tú permites y haces lo que la Biblia te dice, en realidad va a venir cambio. Porque dice en Romanos 12:2, dejen que Dios lo transforme. ¿Qué está diciendo? Permite tú que Dios te transforme. Si tú no lo permites, no hay transformación. Por lógica. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere convertirse en seguidor mío, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muérete a tu yo, lo que está diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo puede una persona negarse a sí mismo? Niéguese a su yo, niéguese a los deseos suyos, para que viva para Cristo, para lo que dice la palabra, para lo que Dios dice que hagas. Entonces, en el caso del corazón endurecido, ¿qué es lo que hay que hacer? Irse muriendo por pedazos, digo yo. Hay una cosa bien difícil para las personas, sobre todo cuando viene del corazón endurecido, es decirle a la persona, a la esposa, por ejemplo, te amo. Esa simple frase es una cosa tremenda para expresarlo. O decirle a la persona, necesito que me abrace. No le sale. Por eso mismo que estamos hablando. El corazón está endurecido. Pero en la medida que tú lo vas practicando, tú desafías el yo, te muere esa parte. En la medida que lo vayas practicando, se te va a hacer más fácil hacerlo. O por ejemplo, abrazar a las personas. A veces no es ni siquiera hablar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Simplemente abrázalo. Usted no ve personas que usted lo abraza y usted lo ve que hacen así. No extiende su mano. ¿Cómo va muriendo ese yo? Yéndose contra eso. Contra eso que lo va teniendo. Ahí es que tiene que morirse y comenzar a hacer. En la medida que lo vaya haciendo, le va a ser más fácil cada día. Hablábamos y decía que esas son promesas para los creyentes en Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir lo que Dios tiene
para uno como seguidor de Cristo, porque las promesas son a través de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos dejar que sea Él que haga la obra en nosotros, que sane nuestro corazón? Esta es la oración que enseña la Biblia, cómo tú le puedes dar tu vida a Cristo, el control de tu vida a Cristo. Esta es la oración que hay que hacer. Repite después de mí. Di: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me separan de ti. En este día, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, yo te la entrego hoy y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. En este día yo renuncio a todo pacto con el diablo. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esa es la confesión que dice la Biblia que hagamos. Ese es el inicio del caminar con Cristo. El segundo paso, lo que yo les recomiendo a las personas que compren una Biblia, yo les hablo de la Biblia Reina Valera del 60, es la que yo recomiendo, y comiencen a leer lo que son los evangelios de Cristo. Tú lo puedes ver en la parte de atrás de la Biblia, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Esos 4 libros comienza a leerlo. ¿Por qué? Porque en esos libros narran la vida de Cristo, quién era Cristo, qué vino a hacer. Y entonces ahí va a poder comenzar a conocer a Cristo, el Salvador de tu vida y de mi vida. Y tercero, busca una iglesia donde te puedas congregar. No todas las iglesias creen lo mismo. No todas las iglesias creen en Cristo, aunque diga que son cristianos. Hay iglesias de esas que ustedes dicen lo que dice la Biblia, lo que dice un libro del fundador del grupo de ellos, de un profeta, y están con la Biblia con otro libro. Cuando estén con otro libro, eso no es el cristianismo histórico. Solamente hay una Biblia. Número 2, cuando busco una iglesia que crea en el poder del Espíritu Santo, que crea que Dios sana todavía, que oren por el enfermo, donde crean las profecías, los apóstoles, los ministerios de Cristo. Así que no tenemos tiempo para más. Permítame orar por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por las personas que miren este video. Señor, libéralo, Dios mío, de todo espíritu del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Sánalo, Dios mío, en el nombre de Cristo. Dale convicción en sus corazones, guíalo, Dios mío. Oro por aquellas personas que tienen una pared emocional alrededor de sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, tócalo. Dale sensibilidad, dale un corazón de carne, Dios mío, un corazón sensible. Ayúdalo, Dios mío, a expresar lo que tienen dentro de su corazón. Oro por las personas que están deprimidas, dale gozo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y no tenemos tiempo para más, que el Señor le continúe bendiciendo y hasta el próximo programa.